Discurso de Charles de Gaulle, llamamiento del 18 de junio. Estamos ante un texto de tipo circunstancial, propugnado por Charles de Gaulle, desde Inglaterra el 18 de junio de 1940, en plena Segunda Guerra Mundial. El texto hace referencia a un discurso lanzado por el general en el que intenta convencer a las potencias francófonas para que abandonen su política de alineamiento y formen parte de la Francia libre. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto militar global que transcurrió entre 1939 y 1945. El 1 de septiembre de 1939, Alemania invadió Polonia, y aunque los polacos intentaron hacer frente al ejército nazi, en tan solo 10 días el ejército polaco fue derrotado. Tras la derrota, el territorio polaco quedó dividido entre Alemania y la Unión Soviética. Después del ataque a Polonia, Francia y Gran Bretaña se vieron obligadas a declarar la guerra a Alemania. Ambas adoptaron una posición estratégica de espera antes del conflicto con el que pretendían remediar la insuficiencia de su armamento. La intención de Alemania era clara: quería ocupar Europa y otras partes del mundo. Esta situación de espera, conocida como la drôle de guerre, se prolongó casi 6 meses. Fue una situación nefasta para la moral de Francia, en la cual antes de que el peligro fuera real, París daba ya la voz de «sálvese quien pueda». Tras la invasión de Noruega y de Dinamarca, y tras un devastador bombardeo sobre Rotterdam, las tropas alemanas penetraron rápidamente en Francia. El conflicto pudo haber finalizado con la ofensiva alemana sobre Francia, pero Italia entró en la guerra el 10 de junio queriendo también tomar parte en el reparto del botín. De este modo, la guerra se expandió por todo el Mediterráneo y el norte de África. El 22 de junio de 1941, Alemania rompió el pacto de no agresión contra la Unión Soviética y lanzó su ofensiva contra esta. Este mismo año, Japón entró en guerra con los Estados Unidos. Como vemos, la guerra, de una forma directa o indirecta, adquirió un carácter mundial. Una vez que el ejército nazi penetró en Francia, el aparato burocrático del Estado francés inició la desbancada. El Estado, por medio de sus funcionarios, creó una atmósfera de catástrofe. La quinta columna se había precipitado. Es decir, muchos franceses residentes en Francia esperaban y ayudaban a Alemania para que ésta consiguiera su triunfo. Para la ocupación de Francia, Hitler usó la aviación como arma psicológica. La aviación no causó grandes daños materiales, pero consiguió la desmoralización de la retaguardia más inmediata donde se apoyaba el frente. Esa desmoralización explica la eficacia de la quinta columna y la poca resistencia del Estado francés. Una vez ocupada Francia, se pretendió llevar a cabo una capitulación militar, pero Weimar y Pétain se opusieron. El primero porque no quería que el ejército asumiera solo la vergüenza y la derrota, y el segundo porque el deber del gobierno era permanecer al lado de los franceses para ayudarlos. Finalmente, el gobierno francés optó por pasar el mandato gubernativo al viejo mariscal Pétain, considerado un héroe por su actuación durante la Primera Guerra Mundial. Pétain, una vez en el cargo, entabló negociaciones para la firma del armisticio. Con este armisticio se pretendía el desarme del ejército francés y el control de Alemania por 3/5 partes de su ejército. Por otra parte, les parecía ventajoso mantener en Francia la apariencia de un gobierno independiente. Dicho gobierno se instaló en la denominada Francia Libre. De una manera revanchista, Alemania utilizó los mismos símbolos que sirvieron para su derrota. Destruidas las estructuras de la República, Pétain actuó de una forma colaboracionista con el régimen alemán, manteniendo la idea de que Francia se salvaría, entregando a Alemania en el cadáver de la democracia y de esta forma evitando que el pueblo francés tuviera que sufrir las atrocidades que había sufrido el pueblo polaco. Esta idea fue filtrada a través de la propaganda alemana, y la gran mayoría de los franceses vieron el armisticio como algo bueno. En esa Francia dividida, que ya hemos comentado anteriormente, Pétain va a ensalzar el ideario religioso, el patriotismo, la familia y, en un momento determinado, va a defender el trabajo, no como derecho, sino como una obligación. Poco a poco, todo lo que configuraba los ideales de la democracia francesa se fueron rompiendo y poco quedaba ya de su lema trabajo, familia, patria. El régimen de Vichy comenzó a usar sus tácticas totalitarias, arrestos, detenciones arbitrarias, persecuciones contra el pueblo judío. Se formará la milicia del servicio del mantenimiento del orden, que simulará a las SS. El fin del régimen tuvo lugar cuando las tropas angloamericanas desembarcaron en el norte de África y el viejo mariscal Pétain se negó a abandonar la lucha. Los alemanes consideraron anulado el acuerdo de junio de 1940 e invadieron la zona libre.
Desde este momento el gobierno de Vichy pasará a ser de los alemanes. Desde este momento, el gobierno de Vichy pasará a ser para los alemanes un instrumento dócil y despreciado. Con lo expuesto anteriormente, y una vez situado el contexto histórico donde tiene lugar el llamamiento de Gaulle, vamos a analizar su discurso. El texto hace referencia al llamamiento que el general de Gaulle hace 4 días antes de la firma del armisticio en la BBC. Con él, pretendía que los franceses luchasen a pesar de la derrota. De Gaulle se encontraba refugiado en Londres en esos momentos. Con este discurso muestra su negativa a la firma del armisticio, porque considera que conlleva unas cláusulas durísimas e indignantes para Francia. La firma del armisticio conllevaba la ocupación directa del territorio francés, la división de este y la formación de un gobierno títere. Esta llamada tuvo en principio poco eco entre los franceses, que se encontraban con una actitud pasiva y una moral destruida. Churchill reconoció a de Gaulle como jefe de los franceses libre. Se esperaba en un primer momento que ganaran los territorios franceses de ultramar, pero África del Norte obedecía al régimen de Vichy, y la tentativa de los franceses libres por ocupar Dakar fracasó, obteniendo no obstante el establecimiento en la África ecuatorial francesa. Después de la entrega de los aeródromos franceses de Siria a los alemanes, de Gaulle animó a los ingleses a que conquistaran Siria, pero el ejército francés permaneció fiel a Pétain. Oficiales y soldados franceses, indignados por haber sido atacados por los franceses, se negaron a unirse a de Gaulle. Tras lo ocurrido, de Gaulle fue apartado de la operación, pero no convencido de esta decisión, convenció a Roosevelt y a Churchill de que la necesidad de unificar el esfuerzo de guerra francés. En 1943, de Gaulle eliminó en Argelia a todos los que habían servido al régimen de Pétain. Los que acudieron a esta llamada de Gaulle por la resistencia se fueron organizando en un movimiento de resistencia interior conocido como el Maquis, Le Maquisards. De una forma clandestina y ocultos en los bosques luchaban todos aquellos que se oponían a la ocupación nazi y al régimen colaboracionista de Vichy. De Gaulle, en su discurso, renuncia a la apuesta con el enemigo y hace referencia a la capacidad armamentística del Tercer Reich. En el primer y segundo párrafo hace alusión a ese ejército nazi que con sus prácticas de aviación y con sus tanques han hecho retroceder al Estado francés. Exalta que no está todo terminado y que la derrota no es definitiva. Pide que confíen en él, aludiendo a su trayectoria militar. Repite que Francia no está sola y que puede aliarse con el Imperio Británico y servirse, como Inglaterra, de la industria de los Estados Unidos. Los franceses no saben muy bien qué creer, se encuentran confusos y se preguntarán quién es realmente el enemigo. Se preguntan si el ejército alemán o son los británicos que con sus bombardeos han destruido la flota francesa concentrada en Argelia. Esta llamada a la resistencia, que en un principio, como hemos dicho anteriormente, no fue muy respaldada, fue consiguiendo adeptos a medida que la represión alemana fue aumentando. El carisma y la estrategia político-militar de Gaulle, junto con el empeño y esfuerzo de sus seguidores, es lo que finalmente permitió la liberación de París en el año 1944, y lo que posteriormente permitió adentrarse en territorio alemán y proceder a la derrota del ejército alemán en su propio país. Para concluir, podemos destacar que pese al poco eco que tuvo el discurso de Gaulle en sus primeros momentos, este discurso le permitió presentarse como el jefe de la Francia libre y comenzar la lucha por la liberación de Francia, declarándose como principal opositor del gobierno de Vichy. Este discurso y los posteriores dieron un giro a la historia de Francia y del mundo. Maintenant, on y va écouter une chanson sur les partisans de la résistance. Le vol noir des corbeaux sur nos plaines. Amis, entends-tu le chant lourd du pays qu'on enchaîne? Oh, et partisans, ouvriers et paysans, à vos armes. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. De la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à la balle ou au couteau,
tirez vite. Oui, saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse, la misère. Il y a des pays où les gens courent du lit, font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Sifflez, compagnons, dans la nuit, la liberté vous écoute.